Este es el vídeo de la semana 14 correspondiente a la asignatura de técnicas de investigación. Seguimos esta semana con el método por modelos que ya empezamos la semana pasada, o con la metodología por modelos que empezamos la semana pasada. Vamos a seguir profundizando en algunos de los aspectos que ya planteábamos en la semana 13. Cuando un único modelo se convierte en la base de una metodología teológica, decimos que tenemos un paradigma. Y esto ocurre cuando un único modelo demuestra su capacidad para resolver una amplia variedad de problemas y cuando además tiene la potencialidad para solucionar las anomalías que pueden presentarse en un momento determinado. Cuando un modelo, decíamos la semana pasada que un modelo es mejor que otro cuando tiene mayor capacidad comprensiva que otros. Pues cuando un modelo demuestra su capacidad comprensiva sobre otros modelos y además es capaz de ir resolviendo los problemas que se van planteando a ese modelo acaba convirtiéndose en un paradigma. Ahora bien, eh, por lo tanto, tenemos ese paso de modelo al paradigma, como ya hemos explicado. Dulles, el teólogo Avery Dulles, usa el concepto de paradigma de manera equivalente al formulado por Thomas Kuhn, que fue un filósofo de la ciencia. Este habla de paradigmas como soluciones concretas que, empleados como modelos, pueden dar reglas explícitas para la solución de los problemas de una ciencia. O dicho de otra manera, un poquito más clara, es la definición que nos da Mooney en el texto que deberéis leer esta semana que tenéis en la plataforma. Un paradigma es un conjunto de amplios supuestos, tanto conceptuales como metodológicos, que se constituyen como una tradición de pensamiento dentro de una comunidad dada. En este caso, pues, en primer lugar se habla de comunidad científica, pero también sería aplicable a comunidad teológica. Ese paradigma configura las normas y la orientación de una época determinada, una época histórica determinada, y acaba convirtiéndose en excluyente de otras opciones no canónicas. Lo importante a tener en cuenta es que los paradigmas son inconmensurables, es decir, que no hay un trasvase de un paradigma a otro, ya que en muchas ocasiones no existen conexiones lógicas entre sí o los conceptos de un paradigma no sirven para otros, o un nuevo paradigma redefine los conceptos del paradigma anterior y eso supone que no haya una comunicabilidad entre los paradigmas, sino que son sistemas cerrados en sí mismos. Por eso decimos que son inconmensurables. Muchas de las discusiones que a veces existen, no solamente en el campo teológico, sino en otras disciplinas científicas, ocurren porque se están pensando y hablando desde paradigmas distintos y por tanto esa comunicación a veces se hace infructuosa. Por lo tanto, decimos los paradigmas son inconmensurables entre sí. Incluso la elección o el desarrollo de un nuevo paradigma, en muchas ocasiones, en su comienzo, muchas veces está más unido a la intuición que los datos. Los paradigmas no solo, o el conocimiento científico en el ámbito que sea, no solamente se construye a partir de datos verificables siempre en todo momento, en todo el proceso, sino que a veces, en no pocas ocasiones, surgen a partir de intuiciones, de teorías, de hipótesis que después van teniendo su desarrollo. Lo que ocurre es que el cambio de paradigma, en ese cambio de paradigma, de un paradigma nuevo que está emergiendo respecto a otro
que está normativo, consolidado, en ese cambio de paradigma lo que ocurre es que se produce un cambio en las circunstancias sociohistóricas, culturales, o cuando ese contexto sociocultural o sociohistórico demanda soluciones, necesidades nuevas a las que el nuevo paradigma intenta responder. Y en ese contexto es cuando se producen en muchas ocasiones cambios de paradigma. Así que no es difícil imaginar que cuando un modelo convertido en paradigma tiene éxito, pues su tendencia es a convertirse en dominante. Lo cual supone que, por ejemplo, en el campo teológico, pues los teólogos se limiten a su uso comprensivo, pero que abandonen la potencialidad heurística de interrogar a la realidad para producir nuevas percepciones teológicas, que llevarían a su vez a nuevos modelos y que renovarían el propio paradigma. Es decir, la renovación de los paradigmas vienen de la construcción de modelos nuevos, pero muchas veces precisamente porque un paradigma se ha convertido en normativo, porque sus modelos han demostrado capacidad comprensiva y capacidad de respuesta frente a los desafíos, existe como una resistencia al cambio de paradigma. Por eso las transiciones de un paradigma a otro no siempre son fáciles o son transiciones suaves, sino todo lo contrario. De aquí que Kuhn hable de auténticas revoluciones, para que el cambio de un paradigma a otro no es una transición suave, sino una auténtica revolución, un cambio drástico. Cuando un paradigma acumula evidencias empíricas que lo cuestionan, lo que acaba ocurriendo es que se produce un desplome del paradigma hasta que uno nuevo lo sustituye. Incluso puede haber resistencia a abandonar un paradigma a pesar de constatar que haya perdido plausibilidad o capacidad comprensiva. Eso también ocurre. Pero a veces es simplemente que el paradigma que ha sido normativo durante un tiempo, y cuanto más tiempo haya estado vigente, mayor resistencia al cambio habrá, simplemente es incapaz de responder frente a las nuevas necesidades que plantea el ámbito sociocultural en el que se está inserto. Esto se manifiesta, esa resistencia al cambio, me refiero, se manifiesta en la conciencia individual como una disonancia cognitiva. Y dependiendo de cómo se resuelva, se permite la creación de nuevos modelos o se defiende reactivamente los tradicionales. Es decir, la disonancia cognitiva es cuando las personas perciben que los nuevos datos, el nuevo conocimiento que se les presenta o que están adquiriendo cuestiona de alguna manera los conocimientos ya adquiridos o los patrones de pensamiento que ya se poseen. En ese caso se produce una disonancia cognitiva, es decir, como un chirriar en nuestra mente de que aquella nueva información no casa con la previa, y por lo tanto eso produce no solamente una tensión, un malestar psicológico, sino que incluso físico en muchas personas. De ahí que pues, se presenten muchas reacciones hacia los cambios en muchas personas o en muchas comunidades. De ahí eso nos lleva a la dificultad muchas veces de asimilar los cambios, el nuevo conocimiento, las nuevas patrones de pensamiento, de comportamiento. En definitiva, ningún modelo, aunque se convierta en modelo dominante como paradigma, debiera ser considerado como el definitivo, ya que ninguno puede resolver todas las cuestiones. En este sentido, la teología, como el resto de ciencias, pues se desarrolla dentro de paradigmas. Como dice Hans Kuhn, que no hay que confundir con Thomas Kuhn. Kuhn fue teólogo, Thomas Kuhn fue filósofo de la ciencia. El pensamiento, por lo tanto, como dice Kuhn, el teólogo, el pensamiento teológico también se inserta dentro de paradigmas. Es decir, que el pensamiento teológico se basa en un gran conjunto de presupuestos metafísicos y metodológicos. Igual que ocurre con el resto de las ciencias, que construyen socialmente su conocimiento.
pues también ocurre con la teología. El conocimiento teológico también es construido socialmente. Y no solamente construido, sino transmitido por procesos sociales. Por lo tanto, las iglesias o las comunidades teológicas también están sometidas a los procesos de construcción social del conocimiento social y construcción y transmisión social del conocimiento. Todo cambio de paradigma supone tensiones, incertidumbres y no pocas confrontaciones. Eso ocurre en el ámbito de la ciencia, pero ocurre en mayor grado en el ámbito teológico porque las cuestiones teológicas inciden en lo más profundo de las convicciones de las comunidades, de las iglesias o de las personas, porque afectan al sentido último de nuestra vida y por lo tanto las tensiones, las incertidumbres que se producen en los cambios de paradigma teológico afectan a lo más importante que nos constituye como personas, en las construcciones de sentido última. Y por lo tanto a veces se pueden producir incluso graves tensiones existenciales, tanto para las comunidades como para las personas. Y hay que ser también cuidadosos a veces si tenemos labores pastorales en acompañar a nuestras iglesias y a los hermanos a los que servimos para poder producir las menos disonancias cognitivas posibles o las menos tensiones posibles. Tradicionalmente, los paradigmas teológicos han ido de la mano de los paradigmas filosóficos dominantes. Podríamos distinguir los diferentes paradigmas teológicos acompañados de los diferentes paradigmas o modelos filosóficos. Por ejemplo, en la patrística tendríamos el modelo neoplatónico como uno de los predominantes. En el agustinismo pues tendríamos el neoplatonismo, que fue pues, dominante en el paradigma de la teología monástica durante gran parte de la Edad Media, o el tomismo, que fue de la mano del aristotelismo redescubierto en Occidente, y que constituyó el paradigma de la teología escolástica. Paradigma de teología escolástica que fue después dominante también en el escolasticismo protestante a partir del siglo XVII, por ejemplo. Y este paradigma escolástico pues, dio después lugar al paradigma de la teología moderna, que se basó básicamente en el modelo de la filosofía idealista, del idealismo alemán principalmente. Por su parte, por ejemplo, Kuhn pues, distingue 6 paradigmas teológicos. Estos paradigmas que yo he mencionado, pues él precisa un poquito más, él distingue 6 paradigmas teológicos, aunque en el texto se hablan de 5 cambios, porque está estableciendo los pasos de un paradigma a otro, pero en realidad son 6 paradigmas teológicos. Tenemos el apocalíptico, el que caracterizaba, según Kuhn, a los primeros cristianos, el helenístico, de la época patrística. Después tenemos el agustiniano y el tomista, serían 2 paradigmas dentro del periodo de la Edad Media, que dio paso al de la reforma y contrarreforma, que en realidad podríamos hablar de 2 paradigmas o de un paradigma con 2 modelos distintos. Y por último, el de la ilustración. Además, quien cuando estaba escribiendo esto, pues defendía que se estaba en un nuevo paradigma, que era el ecuménico. Aunque ahora, visto ya con paso del tiempo, no parece que sea el caso, ¿no? Ya no solo ya a principios del siglo XXI, ya estamos bien entrado el siglo XXI, y no parece que ese sea el paradigma que al final se ha acabado imponiendo.
Eh, a lo largo del siglo XX se hizo cada vez más difícil tener un paradigma dominante sobre la base de un único modelo, que podría mencionarse algunos modelos, como el modelo crismático de la teología dialéctica en el periodo de entreguerras, para a continuación sucederse una serie de modelos en periodos cada vez más breves, como fueron el modelo hermenéutico, el modelo narrativo, el modelo lingüístico, el modelo cultural. Así que hoy, ya bien entrado el siglo XXI, pues más que un paradigma único, tenemos una fragmentación de paradigmas o de distintos modelos teológicos. Para terminar este vídeo y nuestra aproximación a este tema, en los textos que vamos a ver en esta semana, el texto de esta semana 14 y el texto de la semana 15, se va a profundizar sobre la metodología teológica, los condicionantes del lenguaje, el condicionante de ese componente social que construye el conocimiento, de la relación entre la teología y las ciencias empíricas en general, o de la teología y las ciencias sociales, del diálogo de la teología y de la ciencia, o de la necesidad, como decíamos la semana pasada, de que la teología no es solamente una hermenéutica de los textos que le son propios, sino también una hermenéutica del ámbito social y cultural. Todos estos temas los vais a ver en los textos que vamos a ver en esta semana 14 y en la semana 15. Pero en estos vídeos quería dar un poquito de un cierto armazón conceptual, intelectual, para poder afrontar con mejores garantías los textos de estas 3 semanas. Pero ya con este vídeo ponemos punto y final a estas explicaciones. Así que cerramos este bloque con algunas pequeñas reflexiones a tener en cuenta, ¿no? El teólogo debe ser consciente de las limitaciones y las potencialidades de los modelos, ya sea que los construya o sea que tome prestados de otras disciplinas científicas, ¿no? Como la sociología, la antropología u otras ciencias. Los modelos siempre deben estar bien definidos y deben ser delimitados lo más precisamente que se pueda, para que se puedan distinguir con claridad de otros modelos. El modelo tiene que tener unas categorías, una tipología que esté bien definida y que construyan ese modelo, siempre teniendo en cuenta que esas categorías tienen que ser lo más precisas posibles, o esas tipologías, que, como ya decíamos la semana pasada, no reflejan tal cual la realidad, sino que por un proceso reduccionista, comprensivo, quieren iluminar una parte de la realidad, pero al mismo tiempo tienen que tener un cierto grado de flexibilidad para adecuarse al objeto de estudio. Entre los límites que tiene la aplicación de los modelos y también de los paradigmas, hay que tener en cuenta que ningún modelo pretende ningún tipo de exclusividad, ya sea cognitivo, histórico o sistemático. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los modelos son siempre perspectivas concretas y particulares que necesitan el complemento de otros modelos. Solo desde la pluralidad de modelos podemos tener acercamientos sistemáticos y abarcadores. Acordaos que la semana pasada veíamos que buscamos la relación entre la unidad y la pluralidad. Por eso, como hemos dicho, en ningún momento ningún modelo puede convertirse en un modelo dominante, como un paradigma único, sobre todo si tenemos en cuenta el pluralismo que caracteriza nuestra sociedad. En el pasado ha sido más fácil que un único modelo se convirtiera en paradigma, porque
los cambios sociales y culturales se producían en un espacio de tiempo mucho mayor, en que las sociedades eran relativamente homogéneas y que, por tanto, sociedades más pequeñas, con menos interacción, y por lo tanto eso permitía o permitió que los paradigmas, los modelos se convirtieran en paradigmas únicos. Hoy, en la situación del mundo global en el que vivimos, del pluralismo social y cultural en el que vivimos, esto se hace más difícil. Por tanto, necesitamos de acudir a modelos en plural dentro de, si queremos, determinados paradigmas, pero que no pueden considerarse paradigmas pues, únicos y excluyentes. Deberán ser tenidos en cuenta respecto de otros paradigmas y de otros modelos. Por eso, la teología, y con esto cerramos, debería siempre empezar, y nosotros que estamos estudiando teología deberemos tenerlo siempre en cuenta, que la teología debe empezar, pero sobre todo debe terminar con una palabra de humildad. Muchas de las discusiones que existen en el ámbito teológico, decía antes, se producen porque trabajamos desde paradigmas distintos. Los paradigmas son inconmensurables, por lo tanto, esta comunicación a veces se dificulta, pero también porque la teología siempre corre el riesgo de ultimidad, es decir, de que confundir la ultimidad de sentido que provee la revelación de Dios por medio de su palabra, la palabra tanto cuanto Cristo, pero se confunde esa ultimidad con la palabra pequeña, en minúscula, de la teología. Y el uso de modelos y de paradigma nos tiene que hacer consciente precisamente de esa humildad de la palabra en minúscula de la teología. Ningún modelo, ningún paradigma puede convertirse en definitivo. Lo que es definitivo es la palabra en mayúscula por la que, mediante la cual Dios se ha dado a conocer y se ha entregado la persona de su Hijo y del Espíritu Santo. Y esa sí es esa palabra es la palabra última, pero las palabras teológicas, las palabras del teólogo, las palabras del sistema, las palabras del paradigma, siempre serán palabras en minúscula y tienen que formularse y tienen que enunciarse y tienen que comunicarse desde la humildad y no desde ninguna pretensión de absolutez. Este creo que es el consejo más importante que se puede dar a los estudiantes de teología. Con esto terminamos, ponemos el punto y final a estos vídeos para esta asignatura y espero que, aunque todavía nos va a quedar una semana más de estudio de trabajo, pues haya sido un camino fructífero y sobre todo pues que os haya abierto muchas preguntas y abierto muchos caminos que después veréis vosotros recorrer con el resto de vuestra formación y con vuestra propia investigación.